Hoy quiero hablarles sobre una obra de arte que todos ustedes conocen y seguramente admiran mucho, que es La Piedad de Miguel Ángel, esa escultura maravillosa que pueden encontrar en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y que refleja tan tiernamente el encuentro de Jesucristo muerto, de su cuerpo muerto en el regazo de María. Pero quiero contarles algunas cosas que posiblemente no sepan de esta obra que es tan maravillosa. En primer lugar, decirles que Miguel Ángel tenía 24 años cuando la esculpió. Es una de las obras de la juventud y una de las obras que le valió su fama y su éxito, porque evidentemente con esta obra logró un reconocimiento muy grande. La hizo en poco tiempo, en un año simplemente. La encargó un cardenal, el cardenal de Saint-Denis, Jean Villers de la Graulas, que justamente estableció que quería que fuera de mármol de Carrara, que tuviera tamaño natural para darle mayor realismo a la escena, es decir, que Jesucristo y la Virgen están en escala, ¿no es cierto?, natural, que se hiciera en el término de un año, y el cardenal pidió que se pusiera en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Pero curiosamente, poquito antes de que se terminara este encargo, el cardenal muere y entonces se puso en la tumba del cardenal durante un tiempo, y recién en el siglo XVIII la escultura pasó propiamente a la Basílica del Vaticano y se pagaron 450 ducados por ella. Después, bueno, decirles algo sobre el material, ¿no? Que evidentemente es un bloque muy importante de mármol de Carrara. Carrara es un lugar, ¿no es cierto?, en la Toscana, en donde Miguel Ángel iba él mismo a elegir los bloques con los cuales él quería esculpir una obra. Este bloque fue elegido por él por dos cosas. Una, porque tenía un color más pálido que el natural, y entonces eso creía que podía ayudar en esta representación tan blanca, ¿no es cierto?, tan pura que él quería hacer de esta escena. Y por otra parte, porque no encontraba en el bloque vetas que pudieran distraer la atención, ¿no? Es decir, vieron que la veta algunas veces en el mármol hace que quede como una raya, ¿no es cierto?, en la imagen, y que por lo tanto la escultura no pueda contarnos solamente de por sí, ¿no es cierto?, con el volumen, que es el lenguaje, ¿no es cierto?, de la escultura, lo que quiere decirnos, ¿no? Y algunas veces esa raya introduzca elementos que son propios de la pintura o del dibujo, y entonces él quería ese bloque por esa razón. También contarles una anécdota. Es la única obra que está firmada por Miguel Ángel, y llama la atención, ¿no es cierto?, que Miguel Ángel no firmara las obras, pero Giorgio Vasari, que es un historiador del arte que escribió la vida de los arquitectos, pintores y escultores italianos, cuenta la razón por la cual él la firmó, y la firmó de una manera muy visible porque está sobre el manto de la Virgen, ¿no es cierto?, muy claramente su nombre. Dice que un día llegó a oídos de Miguel Ángel el rumor de que un tal Gobbio de Milán había esculpido una magnífica obra de la Piedad para el Vaticano. Y entonces, indignado por esta falsa atribución, y a fin de despejar cualquier duda, esa misma noche Miguel Ángel grabó su nombre en el cinto que atraviesa el pecho de la Virgen María.
Bueno, también otra curiosidad que posiblemente no saben es que esa imagen sufrió un terrible atentado el 21 de mayo de 1972. Un geólogo húngaro-australiano, Laszlo Toth, con un martillo de geólogo, ¿no es cierto? Es decir, un martillo que sirve justamente para la piedra y por supuesto para el mármol, se arremetió contra la imagen. Él tenía en ese momento 33 años, era el día de Pentecostés, y entonces él evidentemente estaba mal de la cabeza, y entonces él decía que él era Cristo, y entonces empezó a arremeter contra la Virgen y la dañó seriamente en la nariz, en el brazo izquierdo y también en el párpado. Y bueno, si bien se hizo un excelente trabajo de restauración que llevó bastante tiempo, más de un año, eh, a pesar de eso, todavía algunos encuentran que se nota una diferencia entre lo que era la piedad originalmente y la piedad restaurada. Sobre todo, imagínense que el rostro de la Virgen es algo muy, muy, muy importante, ¿no es cierto?, que no admite ningún cambio, ¿no? Y evidentemente es ahí donde él arremetió. Saben que inmediatamente se dieron cuenta que se trataba de un problema psiquiátrico, por eso en realidad nunca estuvo preso, estuvo internado durante un tiempo y después fue deportado a Australia, que es donde había hecho sus estudios, y ahí tampoco fue detenido, ¿no?, el agresor de esta imagen. Bueno, otra de las curiosidades es que el rostro de la Virgen y el rostro de Jesucristo están muy plácidos, no muestran ningún dolor, y que el rostro de la Virgen es muy joven. Piensen que si la Virgen tenía 15 años cuando murió, cuando se le anunció que iba a ser madre de Jesús, en el momento de la muerte de Jesús, entonces ya era una señora cercana a los 50 años, que en ese momento evidentemente suponía una persona ya mayor, ¿no? Y en las representaciones que podría haber tomado Miguel Ángel como modelo, no solamente se la representaba mayor, sino con signos también de un gran dolor. Bueno, no sabemos exactamente cuál es la razón por la cual la representa de esta forma. En algún momento se pensó que era una razón teológica. Ustedes saben que la Virgen no tenía pecado original y por esa razón no tendría por qué haber envejecido. Puede ser que haya envejecido porque podría haberlo permitido Dios de alguna manera, pero que envejecer, enfermarse, morir, son parte de los dones preternaturales que nos quitaron en el momento del pecado original, ¿no es cierto? Por los dones preternaturales, antes del pecado original, nosotros no envejecíamos, ni moríamos, ni nos enfermábamos. Entonces es posible que la Virgen no hubiera envejecido. Pero hay una leyenda renacentista que dice que, preguntado Miguel Ángel acerca de por qué la representaba a la Virgen de esa manera tan serena, tan plácida y tan joven, él respondió que las personas enamoradas de Dios y perfectamente consagradas al servicio de Dios no envejecen nunca, y que por eso pueden conservar ese rostro tan plácido y ese rostro tan sereno. Bueno, muchos piensan que lindo ir al Vaticano para ver la imagen, y en realidad después del atentado no se la puede ver sin un vidrio que joroba bastante, y por otra parte siempre está lleno de turistas que están sacando fotos y muchas veces no es tan fácil apreciarla
tan tranquilamente y tan devotamente como uno quisiera apreciar esta imagen. Por eso les recomiendo las fotos de un fotógrafo, Robert Hutka, que la fotografió en el año 64 en Nueva York, porque en el año 64 se hizo una gran exposición mundial en Nueva York. Uno de los países que exponía, que tenía su stand, era la Santa Sede, y ni más ni menos llevaron la estatua de la Piedad para exponerla en Nueva York. Y entonces este fotógrafo, que en realidad era un fotógrafo aficionado, pero pudo encontrarse a solas con la imagen de la Piedad durante mucho tiempo e hizo unas fotos extraordinarias en blanco y negro, eh, sacando todos los ángulos posibles. Hay unas 150 fotos que nos permite ver todos los ángulos posibles y nos permite ver que no hay como un frente de la imagen propiamente, aunque sí, lógicamente existe un frente para mirarla, pero que uno puede mirarla desde todos los ángulos posibles y encontrar una magnífica vista. Por eso los quería invitar, ¿no es cierto?, a que pudieran ver estas fotos de Robert Hutka para que pudiéramos meditar un poquitito sobre este misterio. Él, cuando le preguntaron acerca de qué sintió contemplando durante tanto tiempo esta obra, dice que por primera vez en mi vida me he encontrado ante la verdadera grandeza. Y dijo que haber podido contemplar durante tanto tiempo esta imagen de la Piedad cambió su vida. Por eso, bueno, vamos ahora a mirar un poquito estas imágenes y a pensar en ese encuentro entre el cuerpo muerto de Jesús y los brazos de la Virgen. Ustedes saben que este momento, ¿no es cierto?, es decir, Jesús sufre terriblemente en la cruz. Tiene que haber pasado 3 horas espantosas, quedándose ahogado, teniendo que hacer pie en el clavo, ¿no es cierto?, doloroso que llevaba en sus pies para poder respirar. Vieron que las frases de Jesús, eso que llamamos las 7 palabras de Cristo en la cruz, son 7 frases muy cortas. Debió haberle sido muy difícil el hablar, el respirar durante ese tiempo. Y los dolores de todo y el cansancio además de toda esa noche anterior y de la flagelación y la fiebre que tendría y el no poder respirar, debió haber sido un momento sumamente difícil, además del momento moral, ¿no?, de haber sentido la soledad, de haber sentido la calumnia, el reproche, ¿no es cierto?, el mal ladrón que lo insultaba, la gente que lo escupía, tantas cosas horribles que seguramente habrá sido para él un consuelo muy grande tener a María de pie junto a su cruz. Pero piensen que en el momento en que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinando la cabeza a la hora de nona, que eran las 3 de la tarde, entregó su espíritu al Padre. Y en ese momento todo eso terrible pasó, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Bueno, que su alma, dice, descendió a los infiernos, es decir, fue al lugar en donde estaban las almas de los justos. Y una vidente, por ejemplo, Catalina Rivas, dice que en ese lugar fue primero su alma recibida por San José y por todos los hombres, ¿no es cierto?, que desde Adán y Eva, ¿no es cierto?, David, Salomón, sus antepasados, Juan el Bautista, todos los que habían muerto antes que él recibieron su alma con enorme cariño. Es decir, que después de tanto dolor recibió tanto amor en el lugar donde estaban las almas esperando la resurrección. Bueno, ¿qué pasó con su cuerpo,
con ese cuerpo tan golpeado, con ese cuerpo tan vituperado, con ese cuerpo que había sufrido tanto, volvió al regazo de su madre, ¿no es cierto? Qué lugar más mullido, incluso en las imágenes queda claro, ¿no es cierto?, ese enorme manto de la Virgen que es como si fuera un regazo maternal en donde recibe no solamente la humanidad de Jesucristo, sino toda nuestra humanidad para consolarla, para cuidarla, y cómo habrá limpiado la Virgen esas llagas, cómo habrá besado ese cuerpo, cómo lo habrá adorado. Y piensen ustedes que dolor tan grande, pero por otra parte que consuelo, porque todos los que hemos perdido a alguien que queremos, sabemos el consuelo que da ese tiempito en el que todavía por lo menos podemos ver ese cuerpo que para nosotros es tan significativo, tan querido. Y entonces la Virgen lo habrá contemplado, lo habrá amado, lo habrá acurrucado, ese cuerpo que ella como madre tantas veces tuvo en su seno y nos dio tan lleno de vida, tan lleno de fuerza, se lo devolvimos nosotros tan golpeado, tan maltratado, tan herido por nuestros pecados. Y por eso qué dolor y qué consuelo habrá sentido la Virgen en ese momento, y qué importante es que nosotros sepamos acompañarla. Es lo que hacemos el Sábado Santo, ¿no? Porque qué difícil habrá sido el momento. Ustedes saben que con la primer estrella del viernes empezaba el descanso sabático, así que ese consuelo de tenerlo a Jesús entre sus brazos debió haber durado muy poquito. Inmediatamente deben haber tenido que proceder al entierro de Jesús, y ella tiene que haber vuelto a su casa sola o acompañada por alguna de las mujeres, pero dejando a ese cuerpo tan infinitamente amado, tan querido de Jesús en el sepulcro, esperando, como ciertamente en su corazón de mujer de fe y en su corazón tan absolutamente confiado en que la última palabra siempre la dice Dios, esperando la resurrección, y en algún momento, sin saber cuándo, ni cómo, ni dónde, saber que iba a recuperar a su hijo vivo, vencedor de la muerte, y a través de esa victoria sobre la muerte, vencedor de la muerte de cada uno de nosotros. Por eso es lindo que podamos contemplar ese último encuentro del abrazo de la Virgen y el cuerpo muerto de Jesús, y que podamos ver a Jesús tan tranquilamente reposando en los brazos de su madre, y a la Virgen tan resignada y tan serena, confiando que el grano de trigo que muere da mucho fruto. Bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.